Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 8 de septiembre del año 2020 y esta es la transmisión número 100 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, recordando que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos que retratan el acontecer en nuestro país. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, el bloque representado por los medios oficiales de comunicación del gobierno federal y un tercer bloque representado precisamente por los medios alternativos en los cuales este contenido pretende inscribirse para generar ese ejercicio de contraste que a la postre permita desarrollar una cultura del contraste, del pensamiento crítico, de la información para comprender la complejidad de la realidad en que nos ha tocado vivir, amigas y amigos. Y bueno, agradecerles mucho su apoyo, su respaldo, porque gracias precisamente a este acompañamiento que nos han hecho por más de un año ya en estas transmisiones. Hemos llegado a las primeras 100 transmisiones, pero hemos también rebasado nuestro objetivo. Decíamos la semana pasada, 100 de 100 para Ciberterritorio Informativo. Por fortuna y gracias nuevamente a ustedes, hemos rebasado ese número y ya llegamos a los 102 suscriptores, nuestros primeros 102 suscriptores en el canal de YouTube Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Solo gracias a ustedes, solo gracias al apoyo de ustedes, esto ha sido posible y pues estamos muy contentos de verdad por este primer avance que hemos tenido en nuestras emisiones, en el crecimiento del canal y esperamos seguir siendo del agrado de ustedes para que nos recomienden, le den me gusta a los videos, se suscriban, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Amigas y amigos, pues muchas gracias nuevamente por el amable favor de su presencia y su respaldo. Pues vamos a comentar la información. Hoy vamos a estrenar nuevas secciones, amigas y amigos, de este contenido que hemos denominado de la siguiente forma. El primer bloque va a estar organizado en una sección denominada hashtag 3 de 3, en donde vamos a brindar a ustedes tres contenidos que desde nuestro punto de vista retratan la principal esfera de acontecimientos en la narrativa nacional que ponemos a consideración para este ejercicio de contraste. En la segunda sección que vamos a tener desde este momento fija y hasta que termine o se declare ya terminada la pandemia en nuestro país, vamos a declarar una sección etiquetada con el hashtag tablero mundial del C19, del COVID-19, y aquí vamos a estar dando semana con semana información del panorama internacional y en dónde se encuentra nuestro país precisamente frente a la atención, al combate a esta llamada pandemia, que hay que decirlo, algunos y no pocos han puesto en duda no la existencia del virus, no la existencia de la enfermedad y su impacto, sí la existencia de una pandemia, y esto en relación al número de muertos que representa la enfermedad a nivel mundial, que por supuesto la pérdida de una sola vida es preocupante, pero evidentemente si lo contrastamos con las cifras que arrojan otro tipo de enfermedades, quizá no podríamos hablar de la existencia de una pandemia. Bueno, esto algunos están dando el debate al respecto, nosotros lo comentamos, lo retomamos y simple y sencillamente lo ponemos a su consideración. Nos dice por aquí Ángeles Dávalos, ya se ve, y es que no sé, tuvimos algunos problemas para iniciar la transmisión el día de hoy, pero qué bueno que ya se ve y bueno, estamos aquí. Entonces decíamos, el primer bloque etiquetado con el hashtag 3 de 3, vamos a tener cada semana preparados tres contenidos. El segundo bloque será el del tablero mundial C19, el COVID-19, y el tercer bloque va a estar representado por un invitado. La etiqueta es hashtag
Incógnito. Cada semana procuraremos tener un invitado sorpresa. Hoy tenemos un invitado muy especial, una personalidad de las redes sociales, un joven que ha liderado estos espacios en redes sociales, que tiene una postura muy interesante en relación a el proceso de transformación que estamos viviendo en nuestro país, que colabora para medios digitales como columnista y bueno, pues nos ha hecho el gran favor de acompañarnos el día de hoy. Quédense con nosotros para que vean de quién se trata y puedan conocerlo, escucharle, incluso si quieren también interactuar con él, hacer preguntas, comentarios al respecto. Quédense con nosotros, hashtag incógnito. Dentro de la primera sección que tenemos preparada para ustedes, hay 3 contenidos en la etiqueta hashtag 3 de 3. El primer contenido lo hemos denominado vacuna de la economía. Y es que en los días recientes se dio a conocer por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México no solo ha puesto sus esperanzas en cuanto a la vacuna que se está elaborando por parte del el laboratorio farmacéutico AstraZeneca, la Universidad de Oxford y en fondeo económico por parte de la Fundación de Carlos Slim, que por cierto se ha dicho en estos días que hay una pausa en el proceso de prueba de esta vacuna porque hubo en algunos casos una reacción poco favorable a la vacuna por parte de los candidatos de prueba, así que está en pausa los ensayos, pero no se desecha la posibilidad de que en breve se tenga ya la vacuna aprobada y segura, pero México también ha buscado otras alternativas, como es el caso de Alemania, como es el caso de Rusia, la vacuna rusa, incluso no se descarta la posibilidad de dialogar con las autoridades de Cuba, que también han develado que hay un ensayo con una vacuna y que puede dar buenos resultados en breve, el caso de Alemania también. Entonces, México está haciendo todo lo posible para poder garantizar que en breve, como se ha señalado desde el gobierno federal, llegue la vacuna a nuestro país y se garantice el acceso universal. ¿Y por qué decimos vacuna de la economía? Porque precisamente lograr que la mayoría de la población, la totalidad de la población acceda a la vacuna va a garantizar que haya una reactivación cada vez más rápida, cada vez más eficiente de las actividades económicas y con ello retomar el cauce que la economía de nuestro país había observado hasta antes de la situación de la enfermedad en México y en el mundo. Así que por eso vamos a ver qué es lo que nos comenta la información que hemos recuperado para ustedes y decimos hashtag vacuna de la economía. El segundo contenido que tenemos etiquetado en esta nueva sección 3 de 3 es el contenido denominado individualismo odioso. Y aquí vamos a recuperar una entrevista muy interesante a un joven escritor mexicano que fue publicada en un medio internacional de noticias, la BBC, en Noticias para Latinoamérica, que nos habla precisamente de toda esta ideología que sistemáticamente se ha inoculado en las sociedades a nivel mundial como parte de la plataforma que hizo posible la implementación del llamado modelo político económico neoliberal en México y el mundo y que lamentablemente ha dejado una huella terrible en materia de insensibilidad, de falta de conciencia social, de individualismo exacerbado, que pondera el progreso de un individuo, de unos cuantos, a costa del sufrimiento de la mayoría de la población. Así que vamos a comentar al respecto también este contenido, porque nuevamente confirma lo lesivo, lo terriblemente perjudicial que han sido en México y en el mundo las políticas económicas neoliberales y el impacto que esto ha tenido en los individuos a nivel mundial, en todas las sociedades, porque se ha inoculado una ideología verdaderamente lamentable que evidentemente se contrapone contra el proyecto de nación que actualmente se está implementando en nuestro país, el cual habla o pondera sobre el bien colectivo, sobre el bien comunitario, sobre el bienestar en conjunto y no solo de unos cuantos, y evidentemente esto ha generado también un encontronazo en ciertos sectores de la sociedad
por fortuna minoritarios con respecto a este proceso de transformación y a la mayoría de la población que lo acompañamos, que lo respaldamos. Vamos a comentar al respecto. El tercer contenido dentro de esta primera sección que hemos etiquetado para ustedes es el hashtag Paquete Económico 2021. Hoy se entregó en la Cámara de Diputados el paquete presupuestal para el próximo año, con un énfasis muy particular, como ha caracterizado a la actual administración, que tiene que ver precisamente con las políticas de bienestar, con la direccionalidad de los recursos públicos a los sectores más vulnerables de la población, esto que se ha denominado economía moral, economía del bienestar, y que ha sido el sello característico del actual gobierno federal, y que por fortuna observamos que aún ante las presiones nacionales e internacionales se seguirá por esa misma vía, presiones internacionales y nacionales que han incluso señalado que es necesario que nuestro país se endeude más, como lo han hecho administraciones anteriores, a lo cual el actual gobierno federal se ha resistido y por otro lado ha decidido encauzar el recurso público, el presupuesto público a los grupos, a los sectores de la población históricamente olvidados, históricamente dejados de lado en este llamado modelo político económico neoliberal. El contenido intermedio que ya comentamos tiene que ver precisamente con la revisión en una perspectiva amplia, internacional, de lo que está ocasionando la enfermedad del coronavirus en México y en el mundo, en términos no solo sanitarios, que desde luego es relevante y por demás doloroso, sino en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, qué es lo que está pasando con la enfermedad y cómo está impactando a las sociedades a nivel mundial. Y finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag incógnito, en donde podemos platicar con nuestro invitado sorpresa, que ya nos está esperando en backstage en la transmisión, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos de antemano que nos acompañe y que en breve van a saber ustedes de quién se trata. Pues bueno, amigas y amigos, comenzamos con la información. Les reitero que tuvimos algunos problemas al inicio, así que vamos un poco retrasados, pero vamos a recuperar desde luego el tiempo perdido. La primera nota que recuperamos para ustedes la extraemos del portal de noticias de la revista Forbes México, publicada esta nota el día 3 de septiembre y firmada por la redacción del medio. La nota se titula México albergará ensayos de fase 3 de vacuna rusa en octubre. Esto lo señala el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. México recibirá los resultados de la fase 1 y 2 de la vacuna rusa para su análisis. Moscú propuso al país participar en la fase 3, dijo Marcelo Ebrard Casaubon. México espera albergar en octubre los ensayos de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik 5, así denominada. Dijo este jueves el canciller Marcelo Ebrard, que encabeza las negociaciones del gobierno con otros países y empresas multinacionales para tener acceso a los productos de más de media docena de proyectos en ese campo. El gobierno mexicano anunció en agosto un acuerdo con Argentina y farmacéuticas de ambas naciones para producir de manera conjunta la vacuna de la compañía AstraZeneca y la Universidad de Oxford, una de las más avanzadas, y distribuirla así en estos dos países y en el resto de América Latina. Al mismo tiempo, se ha pactado acoger ensayos de la vacuna en fase avanzada de los laboratorios Sanofi de Francia, Janssen de los Estados Unidos, un instituto de Italia y dos empresas chinas, y se planea hablar también con Cuba sobre su producto Soberana 01 y con Alemania sobre la empresa de biotecnología CureVac, que también está experimentando con un nuevo fármaco. En un acto en el que participó de forma virtual un representante de la empresa Russian Direct Investment Fund, un fondo que está detrás de la vacuna rusa, Ebrard dijo que México recibirá los resultados de la fase 1 y 2 del producto para su análisis y que Moscú le propuso participar también en la fase 3. Esto significa que en los primeros días del mes de octubre, ya prácticamente el próximo mes, si la Autoridad Regulatoria de Salud mexicana así lo considera, que esperemos que así sea, se puede traer la vacuna a México
Dijo para detallar luego que serán enrolados varios miles de voluntarios que participarán en la fase de prueba ya en su última etapa. De resultar positivos los resultados y que la autoridad regulatoria COFEPRIS así lo disponga, ya estaría disponible en los próximos meses en México la vacuna. Tras conocerse el interés del país en la vacuna rusa, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que se ofrecía también aprobarla personalmente en caso de ser aprobada por las autoridades sanitarias de nuestro país. Así que, amigas y amigos, los esfuerzos se están haciendo en distintos sectores, con distintos países, empresas, laboratorios. Lo que más importa en este momento es llegar el acceso a la vacuna, contar con la vacuna y una vez que esto ocurra, garantizar el acceso universal a la vacuna para toda la población de nuestro país. Así que en breve estaremos ya teniendo noticias a inicios del mes de octubre, si es segura la vacuna, si dio resultados positivos y cuándo podría estar en México, sin dejar de lado las iniciativas previamente anunciadas y el diálogo con otras naciones, como estamos comentando aquí. Así que esto tendría desde luego un impacto muy positivo en la reactivación económica, en la recuperación de las actividades cotidianas, las actividades productivas, lo cual a la postre impactará desde luego positivamente en la economía, la recuperación económica de nuestro país. Pues, amigas y amigos, cerramos esta primera nota y vamos ahora precisamente a el contenido etiquetado con el hashtag individualismo odioso, y esta nota la recuperamos del portal de noticias, decíamos BBC News Mundo. La nota se titula "Todos somos engranajes del mismo sistema que nos aplasta". Esta nota está firmada por el corresponsal del medio José Carlos Cueto y está elaborada en el marco del Festival Ay Querétaro, publicada el día de hoy, 8 de septiembre. Se trata, amigas y amigos, de una entrevista nada más y nada menos que a Eduardo Rabasa, un escritor mexicano y que aunque se considera él, o que muchos pueden considerarlo como pesimista, él se considera en todo caso un realista frente a las circunstancias que se están viviendo actualmente en México y el mundo. Esto desde una mirada de carácter sociopolítico. Vamos a ver qué es lo que nos dice la nota, amigas y amigos, y a comentar como de costumbre con ustedes este contenido. Perdón, estamos teniendo aquí parece que hoy se están conjugando los astros para tener algunas dificultades técnicas, pero bueno, esperemos que no pase a mayores y que podamos transcurrir sin mayor sobresalto. Bueno, así pasa cuando tiene uno invitados, resulta que todo ocurre y todo trata de generar exabruptos. Bien, decíamos, la nota la recuperamos de BBC News Mundo y se trata de una entrevista al joven escritor mexicano Eduardo Rabasa. Dice así: Orwell, Radiohead, la hegemonía de las multinacionales. Las palabras anteriores, inicia la nota, pueden resultar inconexas, pero en cabeza del escritor mexicano Eduardo Rabasa todo cuadra. Orwell y Radiohead perfilaron a Rabasa en su visión de la sociedad, una que considera individualista, narcisista y dominada por el poder, incluidas las multinacionales. Así lo ha reflejado precisamente en algunas de sus novelas, como en La Suma de los Ceros de 2014 y en Cinta Negra en 2017. Rabasa, nacido en la Ciudad de México en 1978, conversó con BBC Mundo sobre su visión del humano y su lugar en el sistema. Él señala que él impartirá un taller en el Festival Ay Querétaro. En este taller que llevará a cabo en el marco de este festival en este año, llamado Orwell, Radiohead y la hegemonía de las compañías multinacionales, imaginación sociopolítica para nuevas relaciones sociales. El nombre del taller impacta por la mezcla, continúa la nota, de Orwell, Radiohead y las relaciones sociopolíticas actuales. La novela de 1984 de George Orwell me influyó, dice el escritor, mientras cursaba ciencias políticas en la universidad. Cambió mi visión sobre cómo funciona el mundo.
Orwell insiste mucho en cómo un Estado incide en las conciencias y en los comportamientos de los individuos sin recurrir a la fuerza física o que ésta sea el último recurso. Radiohead, por otro lado, dice el escritor en la entrevista, es mi banda favorita, no solo por su estilo, pienso que su arte es una de las mejores expresiones de la enajenación y depresión del individuo contemporáneo. Orwell y Radiohead son dos grandes influencias que a lo largo de mi vida, señala, dan muchas claves para comprender nuestro mundo. ¿De qué forma? Se le pregunta al entrevistado. Cuando Donald Trump, señala, ganó la presidencia, 1984 se disparó al primer lugar de ventas en los Estados Unidos. Es un libro escrito hace más de 70 años, pero que explica muy bien muchas claves de cómo una figura como Donald Trump llega al poder utilizando el miedo y el odio. ¿Les suena, amigas y amigos? El miedo y el odio como una herramienta de control, como una herramienta de manipulación, como una herramienta que precisamente utilizan los grupos de poder fáctico para tratar de encauzar la opinión pública hacia situaciones de interés favorables a sus propias necesidades, a sus propios intereses mezquinos. Dice el autor, las ideas de Orwell siguen vigentes, las apariencias son distintas, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Si comparamos, se le pregunta, ¿quién sería actualmente el gran hermano, el gobernante totalitario de la novela de Orwell? El poder del gran hermano, contesta el entrevistado, reside en que pueda ser cualquiera. Orwell alude a una figura que te vigila, que te impone. Puede ser Trump, tu padre, o una multinacional. La clave del miedo es muchas veces la proyección del mismo en tu interior. No es tanto que Trump sea omnipresente, sino que su figura genera miedos y odios. Y no es la única figura, no es los únicos personajes o colectivos que se encargan precisamente de incentivar, de generar este odio. Lo vemos en ciertos sectores de la sociedad, lo vemos en los medios alternativos de comunicación, en las redes sociales, expresiones de clasismo, de discriminación, de odio, de intolerancia, que evidentemente están inoculadas por estos grupos fácticos de interés nacionales e internacionales que ven con muy malos ojos los proyectos de sociedades alternativos a lo que ha imperado, a lo que ha sido el régimen político-económico hegemónico denominado neoliberal durante los últimos 40 años en México y en el mundo entero. Orwell, continúa la entrevista, entendió muy bien la importancia del odio como mecanismo político y por eso hay este ritual de odio en sus sociedades distópicas. Entre el Gran Hermano y Donald Trump pueden establecerse estas comparaciones. Sin embargo, se pueden atribuir otros mecanismos a empresas como Google, por ejemplo. Puede generar ansiedad que Google sepa con quién estamos, dónde hablamos y dónde nos desplazamos. Habría que revisar caso por caso, señala el escritor, pero el Gran Hermano actual está representado por varias figuras o ideas a la vez. Y es que esto, amigas y amigos, no puede ser, no puede faltarle verdad a las palabras que señala el escritor en la entrevista. Lo que hemos estado viendo en las últimas décadas en el mundo es precisamente la inoculación de un individualismo exacerbado, de un individualismo que no admite contradicción a los deseos del gran capital, de un individualismo que está dispuesto a pasar por encima de quien sea para alcanzar esa falacia que se ha denominado éxito. Y tendríamos que preguntarnos qué implica ser exitoso en las llamadas sociedades neoliberales, qué implica ser una figura de referencia en este tipo de sociedades, la posesión material, la reproducción de la dinámica económica y también de la dinámica ideológica, la indiferencia frente a los problemas sociales, la insensibilidad frente al sufrimiento de los otros, la indisposición a reconocer la profunda desigualdad que ha generado un modelo político económico como el llamado neoliberal y sobre todo
la indiferencia absoluta por aquellos que han sido marginados del reparto de la riqueza, del reparto económico, aun cuando son un elemento fundamental de la cadena productiva. Los trabajadores del campo, los trabajadores de la industria, los empleados en las empresas, los profesionistas en las instituciones, en las organizaciones, son algunos de los sectores que han sido dislocados de la sociedad, que han sido marginados, que han sido disgregados, y que esa pequeña élite que ha acumulado grandes riquezas gracias a la explotación de la mayoría de la población, resulta ser que se encarga de pagar narrativas en los medios tradicionales de comunicación y inocular a través de este impacto masivo en la opinión pública una opinión favorable a sus intereses, aunque estos vayan incluso en descrédito de quienes inconscientemente los defienden. El reparto o la acumulación de la riqueza en muy pocas manos y una profunda desigualdad y marginación en la mayoría. Esto pasó en México durante los últimos 40 años y está pasando y ha pasado también a nivel mundial, incluso en las sociedades más encumbradas económicamente hablando. Estamos en un momento histórico de nuestro país y del mundo. Hay un punto de quiebre y es necesario replantearnos cosas como estas que señala el joven escritor mexicano en la entrevista que le realizan. A pregunta expresa, el entrevistador señala: ahora que hemos hablado de relaciones de poder y de narcisismo, me gustaría que me contaras sobre algo que viviste en carne propia cuando publicaste tu primer libro y eso no gustó a algunas personas de la editorial para la que trabajabas. El joven escritor señala: nosotros fundamos la editorial Sexto Piso en 2002 y mi primera novela apareció en 2014, 12 años después. Esto generó ciertas tensiones, pero creo que de cierto modo cambié mi estatus. Hubo muchos a los que no les gustó que publicara mi propio libro. El mundo de las letras es muy vertical y no solo el mundo de las letras, y jerárquico, y el estatus es muy importante en esa cima, digamos, que se encuentra el autor. Todo esto tiene que ver con los temas que hemos hablado, el orden de algunos que algunos no quieren romper. Por fortuna son los menos los que no quieren romper con ese orden económico, político, social, los que no quieren romper con ese modelo que ha imperado en México y el mundo y que a la postre contrastan, chocan, se confrontan con un sector mayoritario que sí quiere romper con ese modelo y que está trabajando de manera conjunta desde la organización social, desde la participación ciudadana, desde el ejercicio libre del voto democrático, desde la observancia crítica y también participativa y consciente de lo que están realizando las autoridades para precisamente dar pie a lo que el mandato del voto popular en el caso de un país como el nuestro dio en 2018, que fue el cambio profundo, el cambio de raíz, la ruptura con el régimen anterior y la construcción, la refundación de la nación, la construcción de un nuevo proyecto de sociedad en donde quepamos y seamos reconocidos todos los hijos de esta gran patria y no solo unos cuantos. Los caminos que otras sociedades han seguido dan cuenta también de su devenir histórico y lo cierto es que hoy a nivel mundial no son pocas las sociedades, o mejor dicho, son pocas las sociedades que no se cuestionan y que no se plantea la necesidad de avanzar a un nuevo paradigma de desarrollo, a una nueva forma de organización social, a una construcción de un espacio, de una sociedad más justa, más equitativa para todos quienes habitan en los distintos territorios a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Pues bueno, cierra la entrevista. Todo esto tiene que ver con los temas que hemos hablado, el orden que algunos no quieren romper y de que hay etiquetas con más valor que otras. Lo veo todo el rato en festivales de literatura, señala el escritor. Van algunos autores o autoras, dan una charla maravillosa sobre la desigualdad, la pobreza y las minorías y luego bajan de la charla y la persona en privado es alguien prepotente que no tiene que ver
con lo que predica o que poco tiene que ver con lo que predica. Y esto hace referencia también a los llamados intelectuales orgánicos, estos intelectuales que se sirven de una relación de intereses inconfesables, de pactos inconfesables con las estructuras de poder, con los grupos de poder fáctico en distintas sociedades, en el caso de nuestro país esto es claro, y que derivado de eso dan una opinión, escriben, se tratan de influir en la opinión pública, pero no desde una postura legítima, sino desde una postura que evidentemente está atendiendo a la agenda de los grupos de poder y que derivado de ello obtienen grandes beneficios. Ahí recientemente se ha desnudado una vez más de cuerpo entero a este tipo de pseudointelectuales en nuestro país, como el caso de Héctor Aguilar Camín, como el caso de Enrique Krauss, como el caso de Sergio Sarmiento, estos ideólogos de la derecha verdaderamente impresentables que un día sí y otro también dan cuenta de la calaña y del tipo de pactos que han tenido con los sectores de poder en nuestro país durante las últimas décadas. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Cerramos este contenido y las reflexiones son por demás interesantes. Como siempre, desde luego dejamos en el post del video los contenidos, los links a los contenidos que compartimos con ustedes para que puedan hacer ustedes una revisión fidedigna de la información que estamos compartiendo acá. Cerramos y vamos al tercer contenido, amigas y amigos, que hemos etiquetado con el hashtag Paquete Económico 2021, y es que, como decíamos al inicio de la transmisión, hoy se entregó a la Cámara de Diputados por parte del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el paquete económico, el paquete presupuestal para el próximo año. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital del periódico La Jornada, aunque sabemos que este periódico, este medio también tiene su versión impresa. La nota está firmada por el corresponsal del medio, Israel Rodríguez Jiménez, y está publicada el día de hoy. La nota se titula Entrega Secretaría de Hacienda y Crédito Público Paquete Económico 2021 a diputados. Recordemos que la Cámara de Diputados tiene como facultad expresa la aprobación del presupuesto. La nota dice así: Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregó el presupuesto a la presidenta, lamentablemente la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, del Partido Revolucionario Institucional. Seguramente con nuestro invitado vamos a comentar este tema porque vaya que dio de qué hablar en el transcurso de los días recientes el que llegara a presidir la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Institucional, siendo un partido repudiado, pero además que no llegó con la mayoría del voto popular, sino como resultado de maniobras políticas. Bueno, así dice la nota. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 está construido sobre los criterios de no aumentar impuestos, sino solamente ajustarlos al factor inflacionario, fortaleciendo las fuentes de ingreso y los mecanismos de fiscalización, además de garantizar el uso prudente de la deuda pública con un nivel de endeudamiento responsable que favorezca la estabilidad macroeconómica y aumentar la eficiencia y la efectividad del gasto público, priorizando inversión pública en salud e infraestructura. Estos son temas importantes. Y blindando la red social de protección, la seguridad pública y otros conceptos como educación. Hay que decirlo, en este proyecto presupuestal, la educación es uno de los sectores mejor favorecidos por la asignación de recursos, y la cultura y promover un gasto público austero, efectivo y eficiente. Herrera Gutiérrez señaló que en el entorno adverso que se ha enfrentado y por la inestabilidad financiera, la volatilidad del precio del petróleo y la presión que ejercen estos factores sobre las finanzas públicas, se trató de configurar un presupuesto lo más equilibrado posible. Ante los sectores que pedían un mayor endeudamiento, dijo el funcionario, el titular de Hacienda explicó que esto hubiera representado un pago en el servicio de la deuda por alrededor de 350,000 millones de pesos, monto similar al de la nómina de todos los maestros de primaria y secundaria del país. De ese tamaño hubiese sido el pago
el nivel de recurso que se tendría que haber destinado el presupuesto para pagar solo el servicio de la deuda. Esto es intereses, ni siquiera, y habrá que revisar en el monto de la deuda que dejaron los gobernantes anteriores, que lo que estamos pagando, el porcentaje que estamos destinando del presupuesto año con año al pago de la deuda es a pago de intereses, ni siquiera a pago de capital. Por ahí se está fugando el dinero. En salud también se incrementó el gasto en un 9.2% y a partir de enero el país empezará a preparar el doble de especialistas en salud con becas y capacitación en el país y en el extranjero. Se indicó que mediante una política de austeridad ante los márgenes pocos márgenes de maniobra, el gobierno optó por ajustarse el cinturón, por reducir el gasto en dependencias, incluso en la propia presidencia. Hay grupos que están más expuestos en salud y en situación económica. Estos mismos sectores son los que tienen menos reservas para enfrentar los retos. Por eso, los programas sociales como las becas, apoyos a productores agrícolas, pensión a adultos mayores, entre otros, mediante la política de austeridad, porque no habría margen de maniobra, fue como se garantizó el acceso a los recursos. Y no olvidemos que también ya es mandato constitucional el que la población más vulnerable acceda a estos recursos, a estos programas sociales. El funcionario dijo que no habrá grandes cambios en la miscelánea fiscal y los recursos se obtendrán de una mayor eficiencia en la recaudación con el ataque a la evasión fiscal. No olvidemos también que durante los últimos 2 años, el periodo de gobierno de la actual administración, la recaudación de impuestos, incluso en el marco de la pandemia, ha registrado niveles históricos. Esto se debe a la corrección de las medidas de recaudación, a una política fiscal verdaderamente disciplinada y sobre todo a la confianza de los contribuyentes en lo que se está haciendo con el recurso público, con el presupuesto público, con nuestros impuestos. El presupuesto incluye también un incremento del 5.3% en el gasto en infraestructura, porque se dijo la construcción, al ser una actividad que se realiza en espacios que no están cerrados, tiene menos posibilidades de que los trabajadores se contagien. Entonces, por ahí se busca la reactivación de estas actividades. Y a los estados y a los municipios se destinarán 1.8 billones de pesos y habrá reducciones también importantes de 17.3% en la Presidencia de la República y de 15.7% en la Secretaría de Hacienda. Herrera comentó que el presupuesto de las universidades públicas no será afectado y los gastos para impulsar la igualdad de género crecerán en 17.3%. Así que decimos, es un presupuesto netamente social, de vena social, el que se está presentando. Vamos a ver qué ocurre en la revisión del proyecto por parte de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que fiel a lo que se ha observado, a lo que ha sido el sello de la característica particular de la actual administración, la apuesta está en inyectar los recursos en los sectores más vulnerables, inyectar los recursos abajo y desde ahí generar la recuperación del consumo, la recuperación de las actividades económicas y con ello promover que la economía poco a poco vaya retomando su ritmo, vayan activándose los sectores productivos y con ello esto se traduzca en bienestar para toda la población. Así que amigas y amigos, pues aquí están las noticias en la nueva sección que decíamos, hashtag 3 de 3. Tocamos 3 temas importantes: el tema de las vacunas, el impacto en la salud, en la economía, el tema del análisis de la manera en la que se ha influido en las últimas décadas en la sociedad mexicana y a nivel mundial para validar, para imponer el modelo político económico neoliberal en la población y que ésta acepte la desigualdad como algo normal, que acepte la acumulación de riqueza en unas pocas manos como algo natural, que incluso defienda esa situación aún yendo en detrimento de sus propias condiciones de vida. Y por otro lado, la presentación de este presupuesto de carácter social, de carácter comunitario, de carácter humanitario, que pretende seguir apoyando a la mayoría de la población. Pues bueno,
Cerramos entonces, amigas y amigos. Recordamos que nos tardamos un poco en el inicio de la transmisión. Vamos a ir rápido a la revisión. En este caso, el día de hoy no vamos a ir al panorama internacional. Y les pido una disculpa por cuestiones de tiempo, porque ya nuestro invitado nos está esperando. Entonces, únicamente vamos a dar el panorama actualizado en dónde estamos en relación a la situación de contagios. El día de hoy tenemos 642,860 contagios, negativos 727,812, sospechosos 79,720, lamentablemente 68,484 defunciones. Ya en el tablero internacional, si solo contamos el número bruto de decesos a nivel mundial, la India ha tenido un crecimiento exponencial, de manera que se coloca en el tercer lugar a nivel mundial. México estaría en el cuarto lugar mundial en decesos, pero no olvidemos que para considerar y dimensionar de manera adecuada la magnitud del impacto de la enfermedad en la salud de la población, tenemos que hablar del número de decesos por cada 100,000 habitantes o por cada 1,000,000 de habitantes. Y ahí sí, México baja significativamente en el ranking de los países con mayor número de decesos. Incluso hay que decirlo, el día de hoy Suiza sacó de la lista de los países con mayor riesgo de contagio y prevención de viajes a el caso de nuestro país. Ya salió México de esta lista, y lo que hemos encontrado también es que se estima ya un descenso desde hace un par de semanas en el nivel de contagios. Así que bueno, hay recuperados 451,159 personas que han padecido la enfermedad y que felizmente se han recuperado gracias a las médicas, a los médicos, enfermeras, enfermeros mexicanos. Y finalmente tenemos 27,775 casos activos actualmente en el país. Este es el panorama nacional. Reitero, normalmente vamos a estar dando el contexto internacional y luego aterrizamos en el panorama nacional, pero ahora, pues como tuvimos problemas al inicio de la transmisión, vamos a cerrar este bloque rápidamente, y ahora sí nos vamos a ir con nuestro invitado sorpresa. Vamos a ver de quién se trata, amigas y amigos. Vamos a incorporarlo a la transmisión. Ya está por aquí. Listo. Muy buenas noches. Saludamos a nuestro amigo Samuel Ponce, que nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco, y que tuvo la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Él es un ciudadano joven mexicano preocupado por los problemas de nuestro país, simpatizante desde luego del actual proceso que estamos viviendo en México de transformación. Es un líder nato de los medios digitales, de las redes sociales, un tuitero de corazón. Es también columnista en el medio digital Hans Digital, del periodista Hans Salazar. Y bueno, además llevó a cabo sus estudios de historia en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es un personaje verdaderamente extraordinario que tengo el gusto de conocer, no en persona, pero sí a través de Twitter. Así que vamos a platicar con él en estos momentos. Le agradecemos mucho que nos acompañe. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Pues primeramente felicidades por tu programa. Más voces como tú son las que se ocupan en este medio. Muchas gracias. En este medio que está polarizado totalmente por las noticias falsas. Es ahora sí que una columna que tenemos que romper, y apoyando a ustedes como medios independientes, pues vamos a salir adelante. Así es, muchas gracias, Samuel. Dices tú, Chemo para los cuates, ¿verdad? Así es, todo el mundo me conoce como el Chemo. Soy el único Chemo, ahora sí que la red hablo. Bueno, a veces querido y a veces odiado, porque con esto que pasó de Noroña, me volví odiado de muchos y hasta bot me dijeron por defender a Gerardo Fernández Noroña. Todo un tema. Si quieres, ¿por qué no comentamos inicialmente este tema, la llegada del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la Cámara
de Diputados con Dulce María Sauri se perfilaba no solo por cuestiones de popularidad, de derecho político bien ganado, de trayectoria y desde luego del voto de la mayoría en las urnas, se perfilaba que el PT, el Partido del Trabajo, ocupara este cargo en la Cámara y que encabezara la presidencia como su representante Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué pasó? ¿Qué opinión tienes? ¿Cuál es tu punto de vista una vez ocurrido todo el debate y esta situación dentro y fuera de las redes sociales? Pues creo que ahora sí Fernández Noroña era la persona indicada. Hasta los medios tradicionales lo habían anunciado que él iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados, pero por circunstancias anexas que a lo mejor muchos se pueden molestar, pero creo que hubo una situación muy turbia ahí en Morena y le dieron la espalda, realmente. Muchos dicen que Noroña divide, que no está haciendo las cosas bien, pero hay que recordar que Fernández Noroña hasta ahorita no se ha equivocado. Habló de García Luna, no se equivocó. Habló y acusó a los grandes empresarios que deben muchos impuestos y ahorita el presidente ha hecho que pague los impuestos. O sea, hasta el día de hoy creo que Fernández Noroña se ha levantado como un presidenciable, pero muchos tienen un argumento que no entiendo, que no comprendo. Le dicen que no puede ser presidenciable y que no era presidenciable para la Cámara de Diputados por su estridencia. Creo que ese no es un argumento, no lo he puesto en Twitter porque me revientan, pero creo que eso no es un argumento para decir, ¿sabes qué? Es que es grosero, por eso no puede ser presidenciable, y menos para ser presidente de México. O sea, no es un argumento válido. Si tuvimos un alcohólico de presidente, a una persona como Vicente Fox, que sus neuronas nomás no arrancan, ¿cómo puede ser posible que Fernández Noroña, un guerrero incansable, que siempre ha apoyado a AMLO, no pueda o no tenga la capacidad? Si Silviano Aureoles se sentó en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Chaufet se sentó en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿por qué Fernández Noroña no lo puedo hacer? O sea, entonces, pero como ahorita todos quieren respaldar a Morena, pues la mayoría o parte de la red se está dividiendo en ese aspecto y están diciendo, no, Fernández Noroña solo dividió, pero realmente el Partido del Trabajo era la tercera fuerza y a ellos le tocaba presidir la Cámara de Diputados. Así es la situación. Ahorita ya salió él a declarar y como fue un guerrero, pues siguió adelante. Por fortuna y para demostrar que no es alguien que divide, ha decidido darle la vuelta a la página a este episodio y ha declarado cerrar las filas con la Cuarta Transformación, a pesar de que no es el primer desaire que le hacen desde el grupo de Morena. Pero bueno, en ese sentido, hay un proceso de renovación en el partido Morena, el partido que encabezó y que hizo posible en la coalición Juntos Haremos Historia la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a el máximo cargo de nuestro país, por fortuna, y para la mayoría de la población. ¿Tú cómo ves este proceso de renovación? ¿Morena se tiene que renovar, se tiene que refundar o se habrá de refundir? Creo que, bueno, por ahí lo decía un compañero y lo empecé a meditar, creo que de aquí al 21 todos debemos ir con Morena para poder desterrar al PAN y al PRI, pero a partir del 21 va a venir la separación. O sea, no es que yo divida ni que Noroña, pero va a venir la separación, porque van a empezar con Claudia Sheinbaum, van a pasar con Ebrard, van a empezar con diferentes circunstancias y ahí va a venir una separación monumental. Pero creo yo que a partir del 2021 podemos pensar o mirar hacia adelante. En dado caso que llegara una persona joven, no sé, como Gibran, que pueda rejuvenecer el partido, pueda quitar los dinosaurios que le hacen daño a Morena, porque le hacen daño a Morena. O sea, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo fue un grande político, pero creo que ya no es parte de él. Para este tiempo actual ya no. Y hay muchos como Jacob, también ya pasó su tiempo. Mario Delgado con las situaciones que ha hecho de lo del INE, de los consejeros, con lo que hizo ahorita de darle la espalda a Fernández Noroña, creo que se tiene que renovar totalmente Morena para poder seguir apoyándolo hacia adelante. Ahora, Morena es una cosa
pero también el Partido del Trabajo es coalición con Andrés Manuel López Obrador, eso no hay que olvidarlo, pero muchos dicen, no, es que Morena llevó a López Obrador a la presidencia, eso es un error. López Obrador llevó a Morena a la presidencia, ese es mi punto, no Morena a López Obrador. O sea, prácticamente la etiqueta de una persona categóricamente inteligente como López Obrador llevó a todo el partido hacia la política y hasta ese cambio radical. Él, un solo hombre. Ese es mi punto de vista en esa cuestión. No Morena llevó a López Obrador. López Obrador llevó a Morena a la presidencia de la República. México libre no va. México libre o líbrenos México de los Calderones. ¿Qué opinas? Pues que nos libre México de los Calderones. Ahora sí que yo creo que ni va a tener tiempo ese señor de poder seguir adelante con su partido, aunque Marco Cortés le estaba pidiendo a todos los santos de todos los cielos para que pues México libre no llegara, porque si llegaba a México libre, el PAN se iba a dividir totalmente y podría perder hasta el registro. Entonces todos los panistas rezaban a todos sus dioses, a la naturaleza, al limbo, para que no llegara ese acontecimiento. Pero yo creo que no le va a alcanzar el tiempo a Felipe Calderón. A lo mejor así como vamos, ni las firmas nos van a servir ya. O sea, tarde o temprano pudiera ser que Felipe Calderón se haya llamado a Estados Unidos y sea apresado, que es el anhelo de todos nosotros los mexicanos, porque por eso estamos ahí. Ahora, yo me conformo con que sea Felipe Calderón. Todo el mundo quiere que todos los expresidentes, con que sea Felipe Calderón ya ganamos. Ya es una victoria. Porque Salinas de Gortari ya se amparó en Inglaterra, Vicente Fox ya, ahora sí que ya es una persona que ya ni concuerda, entonces pudiera ser Peña Nieto, pero creo que Calderón no va a alcanzar, no le va a alcanzar el tiempo. Sus días están contados, ahora sí como dijera el maestro Fernández Noroña. Pues ojalá y tengas voz de profeta, amigo, porque la verdad es que si alguien le hizo daño a este país, cada uno de los expresidentes que has mencionado han tenido su cuota de lesividad, valga la expresión, de daño, de traición, pero vaya que Calderón con esa absurda guerra, mal llamada guerra contra el narcotráfico, generó una crisis social, humanitaria, verdaderamente sin precedente en el país, además del tema económico, del saqueo, de la corrupción. Nadie sabe qué pasó con los excedentes petroleros, en donde fueron a parar, que fueron históricos el precio del petróleo en aquel periodo de la historia reciente de nuestro país. Así que bueno, y ya que tocas el tema de la consulta de los expresidentes, hay quienes dicen que no es necesaria la consulta, hay quienes incluso banalizan el ejercicio de recabación de firmas. ¿Por qué sí la consulta para enjuiciar a los expresidentes? Porque creo que es el motor para dar presión, ya sea ahora sí que a las leyes, a las autoridades que todavía no se limpian. Todavía el presidente es una persona pulcra, limpia, pero hay situaciones como los juzgados que todavía están sucios. Hay que limpiar todas las instituciones y creo que esa presión de ir a firmar, de poner pancartas en las redes sociales, los apoyos, nuestras voces, creo que eso va a hacer eco y tiene que ayudar, no nada más por lo de las firmas, si se juntan o no, de todos modos se va a llevar a cabo, pero la presión de la campaña que podemos hacer, no nada más para juntar las firmas, sino para invitar a la gente a que vaya a firmar, creo que ese es el objetivo, invitar al ciudadano de a pie a que vaya a firmar. Apóyanos en el 2021 a firmar porque la consulta va. Creo que es muy importante que todos lo hagamos. Nosotros ya lo hicimos en Guadalajara en febrero. De hecho, fuimos a Chapala, a un grupo de compañeros de aquí de la red de Guadalajara, y lo hicimos y pues juntamos algunas firmas, porque es muy difícil aquí con Enrique Alfaro hacer todo ese tipo de situaciones, nos corrían de un lado para otro, pero nunca menguó nuestra actitud, siempre seguimos adelante y pues tenemos ese plan de seguir apoyando a la red, seguir apoyando todo este proyecto para que pues todos juntos podamos seguir adelante. Alfaro, que es uno de los gobernadores que se hace chiquito cuando van a hacer las mañaneras allá en su estado natal,
pero que sigue haciendo berrinches y pateando el pesebre. Ahora se salió ya junto con otros gobernadores de la CONAGO, pero bueno, pues así está la política y así están los personajes que la representan en algunos sectores verdaderamente lamentables de nuestro país. Amigo, ¿qué oposición? La oposición, por supuesto que es necesaria en toda sociedad democrática, pero ¿qué oposición es la que necesita México desde tu punto de vista? Una oposición que no presiona al presidente, que presione a los que acompañan al presidente, porque el presidente a veces parece que está solo. El presidente se parte en mitad porque a veces los que le acompañan al gabinete, no todos, pero algunos no dan el ancho. A veces en la Cámara de Diputados algunos no dan el ancho. En los senadores igual. Necesitamos esa oposición, pero que no ataque al presidente, porque el presidente para mí hasta ahorita no ha cometido ningún error, porque no me consta que haya dado el voto al PRI. Eso no puedo decir, sí, López Obrador dio la orden, no nos consta, no lo dijo así abiertamente él. Entonces creo que para mí no ha cometido ningún error él, pero los que la acompañan, sí. O sea, entonces creo que de ahí debe ser la oposición. Creo que muchos de Morena se sienten seguros y nos sienten seguros. Creen que nosotros somos un cheque en blanco, que pueden hacer cualquier situación y lo van a hacer. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido. En Salamanca hay una persona que es presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, que ella es mi esposa, está haciendo un pésimo trabajo, es de Morena. Y ahorita agarraron al marro, pero ya surgió otro cártel, y ese cártel pues parece que ya está aliado con ellos, porque es un desastre Salamanca, Guanajuato. No se sabe, pero es un desastre. Los mercados cerrados, todos los negocios cerrados, las extorsiones al por mayor, y ella se quiere reelegir, pero no porque tenga la estampa de Morena, quiere decir que nosotros vamos a evaluar y darle el voto de confianza. Entonces debemos ver a quién vamos a elegir. Eso creo que nos hace falta, pues. Y creo que la oposición somos nosotros mismos. Nuestra propia oposición somos nosotros mismos. Creo que eso lo dijo Fernández Noroña alguna vez y creo que tiene toda la razón. Nosotros mismos nos ponemos el pie como tuiteros, como personas que queremos ir adelante. Ahí está, le pusieron el pie a Noroña. Eso, nosotros mismos somos la misma oposición. Yo así lo veo desde mi punto de vista. Puede estar equivocado, pero esa es mi perspectiva y nadie me la va a cambiar. Yo así como respeto a los demás su punto de vista, pues yo también así a veces pido respeto para mis puntos de vista. ¿Cómo ves el debate en las redes sociales? Tú que eres un tuiterazo de corazón, estás metido ahí y que ¿ya cuántos seguidores tienes, amigo? Ahorita tengo 20,300 seguidores. Ahí vas. En Twitter. ¿Cómo ves pues, el ambiente virtual, el debate ahí en redes sociales? Mira, creo que en redes sociales, con todo respeto a mis compañeros, pues está seccionado. Hay un sectarismo muy grande y hay quien se cree dueño de la red. No puedes tú levantar la mano porque te censuran. Hay censura en la misma red de nosotros mismos nos ponemos el pie. No hay libertad de expresión como se debe, porque si no ya eres bot. A mí me pasó el domingo por decirle al diputado Ignacio Equigua que no me gustó su discurso, pues allá me atacaron porque soy bot, pero a mí no me gustó más el de Tatiana Cloutier, que fue más profundizó en, ¿sabes qué? Voté por el PRI por esto, pero una persona que nada más comenta y se agacha y dice, no, pues es que el presidente me dijo, pues no es ningún argumento, o sea, no me argumenta nada. Entonces creo que hay gente que se cree dueña de la red y creo que no debe ser así. O sea, yo una vez les dije, si quieren regalo mis seguidores, o sea, no me interesan los seguidores. Yo tengo desde los 16 años apoyando a López Obrador. Desde que yo me acuerdo lo sigo apoyando y pues lo voy a seguir apoyando hasta el final. Ya después de que venga el sucesor, pues ahí va a ser lo bueno. Pero creo que sí hay un sectarismo muy grande en las redes sociales. O sea, hay una división muy grande y es ahí donde se filtra la derecha entre nosotros y pues ya no sabemos quién es Al Lover o quién dice la verdad o por qué me censuras, por qué me bloqueas. Y pues sí está preocupante porque no debemos ser así. Ahorita yo les comenté, yo no voy a apoyar ningún tweet ni de Gibran, ni de Muñoz Ledo, ni de Jacob, porque si yo los apoyo va a haber problemas, porque cada quien quiera su candidato y no se trata de eso. Todos debemos ir hacia adelante y respetar al candidato que cada quien quiera.
No, es que tiene que ser Jacob, no, es que tiene que ser Gibran, y así están. Y hay disputas ahorita, y hay blogs y todo ese tipo, que eso no ayuda para nada a la transformación que nosotros estamos y que queremos hacer para seguir adelante con el presidente. Así no le ayudamos. Ese es mi punto de vista. Bien, muy interesante esto que planteas. Por un lado, evitar ser dentro de las mismas filas de los simpatizantes, militantes y la propia ciudadanía que se identifica con el proyecto de transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no ser en esta dinámica de debate parte de la oposición, ¿no? Sino ante todo, la unidad, no la unidad ciega, sí la unidad propositiva, participativa, crítica. Y por otro lado, decir que no se quiere que no haya oposición al actual gobierno, sino que la oposición funja precisamente como ese sector que a través de su participación, de sus pronunciamientos, encauce a los funcionarios, encauce a las políticas gubernamentales, las políticas de carácter social, a que lleguen, a que aterricen y que se traduzcan en beneficios tangibles para la población, pero no por el contrario que estén lanzando constantemente estas campañas de odio, diatribas, descalificaciones, que además los dejan muy mal parados, porque yo no sé tú, amigo, pero no tengo claro cuál es la propuesta, cuál es el proyecto de gobierno, el proyecto de país que tiene la oposición política en México. No me queda Pues claro. Más allá de las mentadas de madre, de las descalificaciones, de las fake news, de las campañas de odio, no me queda claro cuál es el proyecto de la oposición, y eso me parece que sí es muy preocupante. Sí, es muy preocupante porque no tienen ninguna base. Su base se llama tumbaburros. O sea, un tuitero que realmente ni preparación tiene, no tiene ni visión. Entonces, si ese es su líder, pues están muy mal. Critican los zapatos de AMLO, critican el vestido de la doctora Beatriz, critican cosas que no tienen ningún sentido. O sea, no critican cuestiones a lo mejor de por qué no se ha apoyado a la gente que está discapacitada y tiene 50 años, buscar esa manera. No lo han apoyado porque no se alcanza, pero eso es lo que deberíamos proponer para que se alcance situaciones así. Pero no hay oposición, no tenemos oposición, no hay oposición. La oposición somos los mismos AMLovers, los mismos diputados, los mismos senadores. Eso somos la oposición. Tristemente, esa es la realidad. Pues fíjate, es un panorama bastante complejo el que planteas, pero desde luego también que nos propone retos, ¿no? Si podemos hablar de una crisis al interior de Morena y quizá en ciertos sectores de la militancia y también de simpatizantes, podemos pensar que las crisis siempre son oportunidades. Y si se está viviendo una crisis, la oportunidad es precisamente tomar conciencia de ello, reflexionar y encauzar los esfuerzos de todos precisamente para aterrizar este proyecto de transformación denominado la Cuarta Transformación. Amigo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas tenido paciencia con las fallas técnicas de arranque. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿En dónde te pueden contactar? El medio para el que escribes, por favor. Pues me pueden encontrar en @ChemoPonce. Si por alguna circunstancia no lo sigo, que me manden DM. Yo sigo a la mayoría que me da ahora sí follow, lo sigo, porque yo empecé desde abajo. Entonces, yo empecé desde abajo, yo quiero ayudar a que crezcan los de abajo para que estén en la misma situación y tengan difusión, a eso me refiero. Que sus tweets, que sus ideas puedan difundirse en toda la red, porque no podemos quedarnos con las mismas ideas de los que estamos un poquito más arriba. La gente de abajo tiene que salir, porque hay gente de abajo que tiene buenos pensamientos, pero desgraciadamente por los seguidores, pues no se difunde tanto, y luego Twitter, como no nos ayuda mucho, está contra nosotros, pues la difusión no llega, y es claro que necesitamos las ideas de todos los que somos AMLovers, todos los que somos de esta red, para poder seguir adelante. Ahorita pues estoy apoyando a Hans Digital 1, ahí de vez en cuando llevo 2 columnas, pues ahí humildemente echándole ganas, y estoy preparando una columna para el Faro, a ver si no me pasa nada, porque vivo en Guadalajara, pero por ahí le tengo una columna y un título medio fuerte a Enrique Alfaro, porque no lo queremos aquí en Guadalajara, nos ha fallado y pues ya le toca nuestra opinión.
Pues nos avisas para retomarla como parte de los contenidos acá. Avísanos en cuanto salga a tenerla presente. Ya está, Manuel. Nos dice por aquí, algunos, vamos a leer algunos comentarios. Por ejemplo, nos dice María Bonita, y si no tengo Twitter, ¿dónde te contacto? No, pues en el Twitter, nada más tengo Twitter, y el Facebook lo cerré por cuestiones personales. Ya ves que cuando uno se casa, pues hay a veces muchos problemas, y mejor para evitar estas situaciones, nada más en el Twitter lo que es. Entonces en el Twitter que haga un Twitter, una cuenta, y con todo gusto la seguimos. Abre Twitter entonces, por favor, María Bonita, vamos a leer aquí. Ángeles Dávalos nos dice, ya se ve al inicio de la transmisión. Gracias. Patricia Sáenz, saludos, yo me apunto con la vacuna rusa. María Bonita nos dice, hola, ¿cuánto lo ha cambiado la cuarentena, coach? Ay, espero que no para mal, sobre todo, a lo mejor lo dijo por los cachetes, bueno. Pues estamos igual. Sí. Es exactamente lo que se está propagando ahora, el hate, el odio, nos dice Ángeles Dávalos. Patricia Sáenz nos decía, se interrumpió la señal, bueno, qué bueno que ya regresó. Ángeles Dávalos nos dice, así es, hay infodemia. Patricia Sáenz, vamos bien con el control de la pandemia, solo que la derecha se ha dedicado a denostar todo lo que hace el sector salud y a nuestro presidente AMLO. Es lamentable. Ángeles Dávalos dice, yo también estoy con Noroña, es mi gallo, Noroña es mi gallo, hashtag, dice Ángeles Dávalos. Sí, pero en Morena ya hay mucho infiltrado y muchos ambiciosos buscando sus propios intereses. Patricia Noroña ha sido el más fiel a la Cuarta Transformación y el más indicado para ser presidente de la Cámara. Ángeles Dávalos, ya firmé y llevé a mi esposo. Ay, sí, que nos diga quién es su esposo, pues soy yo. Le voy a firmar, fue su regalo de cumpleaños. Patricia Sáenz posiblemente está en algún banco en las Islas Vírgenes, los excedentes petroleros de la época de Fox, de Calderón. Ángeles Dávalos nos dice, a mí me dicen cada rato que soy bot, pero juro que sí siento. Patricia Sáenz, los simpatizantes de AMLO, el pueblo ha rebasado a Morena. Ángeles Dávalos, el tumbaburros es un peñazo de un pleonasmo de sí mismo en su propia vida. Y bueno, por aquí los comentarios. Ángeles Dávalos nos dice, qué hombre tan inteligente que por no tener problema con su hermosa esposa cerró Facebook, te dice. Es correcto, sí, lo que es. Pero yo no puedo cerrar Facebook porque ¿dónde transmitimos? En YouTube. Bien, dice María Bonita, es que me da flojera abrir Twitter. No, pues abre Twitter para que podamos fortalecer ahí también las redes de apoyo y a encontrarnos con nuestros amigos, como el caso de Samuel Ponce, nuestro amigo Chemo. Pues muchas gracias, amigo, por acompañarnos. Muchas gracias a todas y todos quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Como siempre, les agradecemos el amable favor de su presencia. Les recordamos que este es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les recordamos que gracias a ustedes logramos la meta 100 de 100. Hoy es la emisión número 100 y ya rebasamos los primeros 100 suscriptores en nuestro canal, al cual les invitamos a suscribirse, a compartir los videos, a darle me gusta para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Muchas gracias, no se olviden de acompañar a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional el día de mañana, pasaditas de las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes en punto de las 10 de la noche, como de costumbre. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel López Sáenz, les agradezco su presencia y que descansen hasta la próxima.